Ya está disponible para los miembros locos por mis cursos otra clase más del curso de Excel. En este mismo avance puedes ver los primeros minutos de la clase. En ella seguimos por la línea dedicada a las tablas dinámicas para completar algún detalle pendiente de la clase anterior que está relacionado con la actualización de las tablas dinámicas y como punto principal de la clase para empezar a profundizar en todo lo relacionado con ordenar los datos y resultados de las tablas dinámicas. Tenemos muchas posibilidades en ese sentido y en esta clase empiezo a explicarlas. Como te he dicho, en los próximos minutos de este vídeo, que se corresponden con los primeros de la clase, tendrás más detalles. Para ver el resto de la clase, el resto de material de este curso y el de los otros cursos que estoy publicando, recuerda que debes unirte al canal con la suscripción de pago Locos por mis cursos. Por una pequeña suscripción al mes puedes acceder a todo el material que ya está publicado y al que vaya publicando. Es una suscripción que puedes renovar o cancelar en cualquier momento. No tiene ningún tipo de compromiso de permanencia. Siempre que vuelvas, los vídeos estarán ahí esperando. Si decides unirte, muchas gracias por el apoyo. Si todavía estás dudando si hacerlo o no, a continuación puedes visualizar los primeros minutos de la clase para decidirte. Muchas gracias. Seguimos con las tablas dinámicas, seguimos profundizando en temas relacionados con esta herramienta y lo hacemos con una clase en la que vamos a empezar con un tema nuevo, pero también vamos a echar un vistazo hacia atrás para comentar algo que está relacionado con el proceso de actualización de las tablas dinámicas, porque un detalle que comenté en los últimos minutos de la clase anterior no es correcto. Y quiero dejarlo claro. Está relacionado con cómo aparecen ordenados los datos en las tablas dinámicas y como en esta clase os voy a hablar precisamente de eso, de ordenar datos en tablas dinámicas, voy a empezar la clase con ese detalle pendiente y después ya pasaremos a hablar exclusivamente de las opciones que tenemos para ordenar datos y resultados en una tabla dinámica, que junto con las opciones para filtrar creo que son los temas de las tablas dinámicas más caóticos a la hora de explicar, por lo que nos va a llevar varias clases, creo que 2. En esta empezaremos y ya veremos si con la siguiente podemos completar todas las explicaciones. Bien, teniendo en cuenta lo que os acabo de comentar, para las explicaciones voy a utilizar el documento finalizado de la clase anterior y otro en el que empezaremos de cero. Los dos los podéis descargar. Una vez los tengáis, vamos a empezar abriendo el nuevo y vamos a crear una tabla dinámica similar a las que creamos en la clase anterior, pero sin utilizar una tabla de Excel como origen de datos. En esa clase anterior os dije que en mi opinión la mejor opción es crear las tablas dinámicas utilizando tablas de Excel como origen de datos, pero para lo que os voy a comentar ahora de entrada, quiero crearla partiendo de celdas que no sean una tabla de Excel. Y ya a partir de la próxima clase, seguramente todos los ejemplos serán con orígenes de datos que sean tablas de Excel. Entonces nos situamos en este documento y creamos la siguiente tabla. Lo voy a hacer rápidamente. Es similar a las que hemos creado en las clases anteriores y una vez la tenemos, como os he dicho, vamos a empezar con ese detalle pendiente de la clase anterior. Algo que achaqué al uso de tablas de Excel como origen de datos, pero no es así. Lo hice porque no me había fijado antes en que pasaba lo que os voy a comentar ahora y mi primera reacción fue esa, achacarlo al uso de tablas de Excel, que era la gran novedad de esa parte final de la clase, pero revisándolo después de forma más calmada he comprobado que pasa incluso en versiones anteriores, pero yo no me había dado cuenta. Parece mentira que lleve 30 años usando tablas dinámicas. Se trata de lo siguiente. En la clase anterior, cuando probamos a añadir nuevos datos en una tabla de Excel, aquí, para confirmar que esos nuevos datos se tenían en cuenta automáticamente al actualizar las tablas dinámicas, comprobamos que los datos de etiquetas que no existían antes de la actualización aparecían en las últimas posiciones, en concreto estos dos.
creábamos nuevos centros de venta con los nuevos datos que metíamos y esos nuevos centros de venta aparecían en las últimas posiciones, en lugar de aparecer ordenados alfabéticamente como el resto. Esto, como os he dicho, mi primera reacción fue achacarlo al uso de tablas de Excel como origen de datos, porque digamos que era lo diferente que habíamos realizado en este ejemplo. En esta hoja usábamos un origen de datos que eran celdas y aquí usábamos un origen de datos que eran una tabla de Excel. Y como en este caso no detecté que pasara algo así, esto lo relacioné rápidamente con el uso de las tablas de Excel, pero la realidad es otra y si hubiera explicado ambos ejemplos de diferente manera me hubiera dado cuenta enseguida. Me explico. Este ejemplo que acabamos de crear, digamos que sería el gemelo de este otro. Un ejemplo en el que solo se usan celdas de Excel como origen de datos, no son tablas de Excel. Y aquí, de primeras, expliqué cómo actualizar una tabla dinámica, pero cuando se cambian datos, no cuando se añaden más filas de datos. Por ejemplo, aquí puedo llegar, cambiar un precio de un producto, porque era erróneo, esto evidentemente también es erróneo, pero así vamos a ver qué cambia, y al actualizar, aquí ya se ha cambiado el valor. Aparece esa nueva cantidad que he añadido aquí reflejada en los resultados. He modificado un dato existente y al actualizar ya aparece perfectamente computado los resultados. Esto hasta aquí ningún problema, pero quizás hubiese sido buena idea probar también a modificar un dato que provocara la aparición de un centro de venta nuevo. Es decir, de una nueva fila de datos aquí, en las etiquetas de la fila. Porque así hubiéramos visto lo siguiente. Fijaros, me voy aquí a los datos y uno de los centros de venta de Navarra, voy a crear otro que no existe ahora mismo en los datos y así provocaremos que aparezca una nueva fila de datos en la tabla dinámica. Confirmo el nuevo centro de venta, vengo aquí, actualizo la tabla y ahí está. Misma situación que con un origen basado en tablas de Excel.